Nosotros hallábamos varias interpretaciones para estas cartas que estuvimos estudiando. Mostraban la situación de cada iglesia en forma particular en aquel entonces y en ese lugar. Se escriben a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, que para nosotros hoy día es Turquía, ¿sí? Pero era una carta universal para todas las iglesias. Iba dirigido principalmente a los ancianos de la iglesia de cada ciudad, pero también era para los miembros. Y daba específicamente directivas de cómo estaba la iglesia. Empezamos a estudiar varios tipos de iglesia y seguramente a lo largo de todos estos sermones hubieron partes que nos afectaron siempre positivamente. Dios no lisonjea, Dios no da vuelta. Jesucristo cuando habló con los fariseos y cuando les amó, dice que les amó y le dijo: hipócritas, las rameras van delante de ustedes. Es un mensaje duro, pero es un mensaje con amor. Le está diciendo la realidad de sus almas. En este caso, el mensaje para las 7 iglesias es dirigido para aquellos que tienen oídos para oír. Aquellos que tenían oídos para oír eran aquellas personas salvas, aquellas personas que les fue concedido el don de la fe, el don de la salvación, el don más grande de parte de Dios. Y Dios exige de su iglesia fidelidad. La iglesia se fue pervirtiendo a lo largo del tiempo y va a terminar siendo la gran ramera que va a ser condenada. Dentro de este estudio que estamos haciendo, tenemos que considerar siempre que dentro de la cristiandad hay verdaderos y falsos. Un aspecto temporal en donde Dios permite que haya trigo y cizaña. Están los peces buenos y los peces malos. Así que en cada uno de estos mensajes hay un mensaje específico y un llamado al arrepentimiento, pero ¿quiénes se van a arrepentir? Los verdaderos hijos de Dios. ¿Quiénes van a oír el mensaje? Los verdaderos hijos de Dios. Estamos por terminar la carrera. Nuestro Señor Jesucristo en breve va a arrebatar a su iglesia. Pero incluso, por más que falte un tiempito aún, hoy puede ser el último día de nuestras vidas. Este puede ser el último sermón que nosotros estemos escuchando. Este puede ser el último momento de nuestra existencia acá debajo del sol. Y partimos a la presencia de Dios. Cuando estemos frente a frente con el Creador de todas las cosas, enfrente de Jesucristo, cuyos ojos son como llama de fuego, dice, fuego consumidor es nuestro Dios. Por tanto, es necesario que nosotros temamos a Dios. Realmente, el temor reverente hacia nuestro Dios, el respeto. La palabra temor también se traduce como susto. La santidad de Dios y Dios mismo realmente nos tiene que hacer temblar. No hay nadie que haya tenido un encuentro con Cristo realmente, verdadero, que no se haya postrado ante sus pies. Así tiene que ser nuestra actitud, vivir postrados ante Cristo, con toda humildad y mansedumbre, soportando las pruebas, porque Él dijo que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y que era necesario que nosotros padezcamos, porque así como nos concedió el creer, también nos fue concedido el padecer por causa de su nombre. Es necesario, y en todas partes del mundo, diferentes hermanos están pasando por todo tipo de pruebas, y quizás nosotros no tengamos las mismas tribulaciones que ellos, pero es necesario. Y habíamos diferenciado a lo largo de este estudio la diferencia entre prueba y consecuencia del pecado. Muchas veces nos quejamos y pedimos que se oren por la prueba que tenemos, siendo que no son pruebas, son consecuencias de los pecados que tuvimos. Y es necesario, y Dios va a permitir que sí cosechemos lo que sembramos. Porque escrito está, y dice en Gálatas capítulo 5, que el que siembra para la carne va a segar corrupción. Y la corrupción se sega acá en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay corrupción, no hay nada de esas cosas, acá en la tierra sí. Así que las consecuencias de nuestros pecados, aparte de ser un insulto hacia Dios, que es la traducción blasfemia, es un insulto contra Dios. Nosotros le desafiamos a Dios, blasfemamos muchas veces contra Dios por causa de nuestra conducta, por lo que decimos y lo que hacemos. Ya estudiamos, lo de la iglesia había empezado con el descenso, con el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, y la primera iglesia que estudiamos fue Éfeso, la iglesia S.A., la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, donde los falsos maestros quisieron introducirse, pero no pudieron. Se estaban poniendo las bases del cristianismo. Esas bases del cristianismo y las doctrinas del cristianismo las tenemos plasmadas en la Biblia. Así también nosotros tenemos que tener esa particularidad en nuestras vidas.
Vamos a olvidarnos hoy día del CEBI CDE, vamos a olvidarnos del CEBI Central, vamos a olvidarnos de todas las demás iglesias y vamos a ponernos a nosotros en primer lugar para el mensaje, porque nosotros somos templo de Dios, cada uno en forma particular. Y escrito está acá, cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y el Espíritu Santo va a aplicar este estudio a cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a olvidar del vecino, de la esposa, del esposo, del hijo, del empleado y de quien sea. Y vamos a escuchar este mensaje para nuestras vidas. Y vamos a aplicarlo en forma personal. Éfeso, la deseada, la iglesia apostólica, la doctrina de los nicolaitas quiso entrar dentro de la iglesia, pero sin embargo los apóstoles no lo permitieron. Y tenemos varios ejemplos allí en la Biblia. Simón el mago, por ejemplo, creyó, se bautizó, andaba con los apóstoles, pero Pedro le dijo, vos no tenés parte ni suerte en este asunto, tu corazón está en oscuridad, en hiel de amargura. Rogá a Dios por si quizás se te sea perdonado este pecado. ¿Por qué le dice eso? Porque no era salvo. Él le creyó al mensaje de Felipe, pero realmente dentro de su corazón, Pedro como apóstol dijo, vos no sos salvo. Hoy día nosotros podemos juzgar externamente, no el 200%, pero aquellas personas que no perseveran en la doctrina de Cristo no son salvas. La Biblia lo dice. Aquella persona que practica el pecado es del diablo, dice el apóstol Juan. Y si la Biblia dice blanco, yo le llamo negro a una cosa, o negro y blanca, hay de aquellos, dicen. Hay de aquellos que ponen lo amargo por dulce o lo dulce por amargo, y los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, si la Biblia me dice a mí que tal cosa está mal, yo no le juzgo a la persona, yo estoy juzgando tal acción porque la palabra de Dios me dice. Yo no digo que los católicos son idólatras y le condeno por ello. La Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Yo no estoy juzgando la intención del corazón, si hizo a propósito, si quiere ser idólatra, pero capaz en su corazón esté sincera, sea sincera la persona. Pero el infierno va a estar lleno de personas sinceramente equivocadas. Porque acá no se juzga la sinceridad, se juzga la obediencia a la palabra de Dios. Pasamos luego al periodo. Habíamos hablado también que cada iglesia bien podría representar un periodo dentro de la historia de la iglesia, de lo que es la cristiandad, y la iglesia de Esmirna, o ese periodo de Esmirna, que desde el año 100 hasta el año 313, cuando salió el edicto de tolerancia religiosa con Constantino, fue el periodo más grande de persecución que sufrió la iglesia. La mayor cantidad de mártires hubieron en aquel periodo, y fueron perseguidos por 10 emperadores romanos. Luego con el edicto de tolerancia religiosa, Constantino, ¿verdad?, pasa el cristianismo a ser religión oficial del imperio. Y la iglesia se casa con el mundo. Y Pérgamo significa eso, la casada. La iglesia se casa con el mundo. Y aquella doctrina de los nicolaitas que quería entrar en Éfeso, ahora entra en la iglesia de Pérgamo, y no solamente que se infiltra, sino que también hay algunos que practicaban esa doctrina. Y específicamente hay dos interpretaciones que se solían dar, ¿verdad? Nico, que es el gobierno, Nicolaos, el gobierno del clero sobre los laicos, y establecer una jerarquía eclesial, cosa que no hay. Nosotros tenemos entre los creyentes un organigrama horizontal y solamente una persona está arriba. Todos somos iguales delante de Dios. Ese periodo se extendió del año 313 hasta el año 606 y llegamos al periodo de Tiatira, que se extiende hasta el año 1517, y casi todos los teólogos llaman a este periodo el periodo del oscurantismo. En Pérgamo había empezado el tema de la idolatría y el paganismo metido. Habíamos visto también que, por ejemplo, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Literalmente esa era la fecha que se festejaba, la festividad al dios Sol. De Babilonia ya venía con Nimrod, después pasó a llamarse Apolos en diferentes culturas, y hoy día se le llama Navidad. Tiatira. Llegamos a la iglesia de Tiatira, la edad del oscurantismo. Al final de este periodo sale la tesis de Martín Lutero y empieza la reforma protestante. En cada uno de estos periodos se mantuvo siempre un remanente fiel. Dios siempre tuvo un pueblo que le adore y que no doble rodillas ante los ídolos,
ante otro Dios. Siempre Dios tuvo un pueblo. Cristo le llamaba manada pequeña. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántos miles de judíos había en época de Jesús? Y Cristo le llama manada pequeña. ¿Verdad que sí? Bien, entonces pasamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Siempre el artículo es interesante. El Hijo de Dios, el que tiene, no hay otro como Él. Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios. Todos nosotros somos adoptivos, ¿verdad que sí? Pero Él es el señalado por el Padre. Él dice esto: yo conozco tus obras. Empieza de la misma manera que todas las demás cartas. Yo conozco en qué andás. Yo conozco no solamente lo que haces, sino lo que pensás y lo que estás planeando hacer. Yo conozco perfectamente. Como dijimos la vez pasada, nosotros entre nosotros no podemos mentir a todo y podemos parecer todos santitos y bonitos. Pero Cristo dice: yo te conozco. Y es muy linda la forma como empieza esta carta. Casi todas las cartas empiezan con una palabra de aprobación y dice lo que está bueno. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es diferente a la iglesia de Éfeso. Éfeso tenía también ferviente labor, pero se habían olvidado de qué, habían dejado su primer amor. Ahora acá en la iglesia de Tiatira dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos preguntarnos: ¿cuánto yo ya crecí desde que le conocí a Cristo? ¿Cuánto más el Señor trabajó en mi vida? ¿Cuánto más hice por la causa del Señor? Puedo ver mi vida atrás y ver los frutos y el trabajo del Señor por medio de mi vida, o sea, mejor dicho, en mi vida. Pueden ustedes reflejar su pasado del día que le recibieron a Cristo y pueden ver la mano de Dios en cada una de sus cosas. El creyente tiene que sus obras postreras tienen que ser mayor que las primeras. El creyente es aquel que persevera y no retrocede. El creyente dice que el día del justo llega a ser perfecto como la aurora, va en crecimiento. Pero no es por el esfuerzo humano, sino es por lo que Dios hace por medio y en el creyente. Es totalmente contradictorio que yo conozca más la voluntad de Dios y deje de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser que siendo nuevo quiera llevar el mundo por delante sin tener mucho conocimiento? ¿Verdad que sí? Y hasta nos cuidamos de no querer pisar una hormiga porque dice no matarás. Y no hacemos porque escrito está no matarás, ¿verdad? Y sabemos que está mal. Y después vamos entendiendo que no es tanto así el tema, pero queremos obedecerla siempre al Señor. O sea que a medida que pase el tiempo tenemos que madurar en la fe. Y nuestra fe tiene que ser cada vez más consistente y haciendo todas las cosas con entendimiento, pero es necesario que guardemos la misma solicitud hasta el final. No existe creyente que diga: no, ya pasé mucho tiempo, estoy muy frío y me morí. Estoy acá en mi pecado y vivo en mi pecado porque... Y pone cualquier por qué es una excusa delante de Dios. Y Dios no permite eso. Se acabaron. Cuando estemos frente a Él, se acabaron las excusas, como solemos decir en todos los estudios. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor y fe. Vamos a ponernos en primera persona. Y que me diga Cristo a mí: yo conozco tus obras, Diego. Vamos a ponerle a José. José, yo conozco tus obras. Yo conozco tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué honor sería que Cristo diga eso de alguno de nosotros. Pero tengo unas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Acá hay un llamado de atención
bien fuerte. Tengo contra ti. Y es bueno que nosotros analicemos si Dios tiene algo contra nosotros. ¿Cómo vamos a saber hoy, podemos saber nosotros si Dios tiene algo contra nosotros? Sí. ¿Conocen las Escrituras? ¿Obedecen las Escrituras? Aquellos que no obedecen ya saben lo que Dios tiene contra ustedes. Y en el tribunal de Cristo no va a ser menor. Cristo va a exhibir esas cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Qué bueno, esta iglesia tiene pocas cosas. Que no sea yo el que esté ahí, ¿verdad? Tengo unas pocas cosas, ¿verdad? Y se extiende el pergamino y se va hasta la calle así, ¿verdad? Una lista bien larga, así o sí, de tener la planilla de Excel hasta el final, hasta donde llegue. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? La tolerancia. Podemos deducir quién habrá sido Jezabel. Podemos deducir varias cosas de acá. Pero les voy a decir una cosa. Dios no tolera lo que está mal. Dios nos llama la atención a no tolerar lo que está mal. Si Dios no tolera, ¿por qué nosotros vamos a ser más buenos que Dios? Todo tiene su límite. Y en la iglesia también es así. Todo tiene un límite. Cuando llega el tiempo de Dios, se terminan las cosas. Dios da un tiempo para que nosotros demos frutos. Dios da un tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Dice la palabra que Esaú, por más que lloró y se arrepintió con lágrimas, no hubo remedio para él. El Señor exige y demanda frutos. Esos frutos son frutos de justicia, frutos de obediencia, aparte de los frutos del Espíritu Santo que nosotros no producimos. Él no puede demandar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas porque nosotros no producimos. Eso es fruto del Espíritu Santo. Los frutos de justicia, la obediencia a su palabra. Dios demanda eso. Y dice que Dios abona la tierra. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo árbol que no da fruto es cortado, es dejado de lado. Cabe la posibilidad que algunos de nosotros seamos desechados y no ser tenidos más en cuenta por Dios. Podemos ser salvos, pero a la par podemos ser desechados e inservibles dentro de la obra del Señor. Entonces tenemos que atender, y Cristo le dice, espera, voy a abonar, voy a acabar, ¿verdad? Voy a abonar, y si diere fruto, bien, y si no, cortale. La misericordia de nuestro Dios, la paciencia de nuestro Dios. ¿Cuál es el tiempo límite? ¿Cuánto tiempo puedo vivir en pecado? ¿Verdad que hay veces que calculamos, verdad? Ah, no, este es un pecado chico, ¿qué importa? A nuestros ojos. Nosotros le ponemos categoría a los pecados, ¿verdad que sí? Sin embargo, para Dios no hay categorías en ese sentido. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué misericordioso es Dios, ¿verdad? Vuelvo a leer el versículo 20, 18 en adelante, del 20 en adelante. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué toleras? Vos tolerás a esa mujer que no es mía. ¿Se entiende? Que no forma parte de mi pueblo. Incluso a ella y a los que fornican con ella, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación espiritual, ¿saben lo que es? Adulterar la sana doctrina, no vivir conforme a ella, serle infiel al Señor. Eso es un adulterio espiritual, una fornicación espiritual. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. ¿A quiénes? A los que con ella adulteran. A ella le dio tiempo ya y se terminó el tiempo para ella. Pero a los que están adulterando con ella, puede ser el sistema del mundo, ponele X pecado. ¿Qué va a hacer Dios en su misericordia con nosotros? Nos va a postrar en cama y nos va a meter en gran tribulación. Generalmente por fruto de nuestro pecado lo ya sufrimos. Pero acá dice, he aquí yo dice, no Satanás, no fulano, yo dice Dios. El miércoles tuvimos un lindo estudio que dio Alberto acerca de la soberanía de Dios.
Como a veces nosotros aceptamos de Dios lo bueno, pero lo que a nosotros le llamamos malo, le culpamos al demonio o a cualquiera. Sin embargo, Dios es el que hace. Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Por eso les digo, Dios da un tiempo a cada uno de nosotros. Él es misericordioso. Incluso con Acab tuvo misericordia. Quien no se convirtió al rey Acab, ¿se acuerdan que era malvado, perverso, que le hacía caso? Justamente el esposo de Jezabel, que le ponen como ejemplo acá. Una mujer que introdujo la idolatría también ahí dentro de la casa de Dios. Dentro del templo había una estatua de Baal, estaban 450 profetas de Baal, estaban los profetas de Acera también, y era un desastre. Dios igual tuvo misericordia de Acab porque se humilló delante de Dios. Y dijo, no voy a traer el mal en sus días, sino voy a traer en los días de su hijo. Pero sin embargo Dios barrió la posteridad de esa familia. Dios le desechó completamente. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella no adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Verdad que es fuerte el tenor de la carta? ¿Verdad que sí? Pero es mejor ahora enfrentarnos. Siempre suelo decir, mejor es postrar rodillas hoy, porque mañana igual vamos a postrar rodillas delante de Él. Mejor es vivir hoy postrados ante nuestro Dios Todopoderoso. Otra forma no hay luego para andar delante de nuestro Dios. O andamos postrados o andamos parados, altivos, en soberbia. Y Él nos va a postrar. Acá dice que todas las iglesias se van a enterar que Él es el que hace eso. Las naciones paganas, cuando Israel fue entregado a los diferentes imperios, ellos sabían que Dios le entregó como castigo por no obedecerle a Dios. Así también va a pasar con nosotros si nosotros llegamos a serles infieles a Dios. Todas las iglesias dicen, sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Esto viene de parte de Dios. En el creyente no hay casualidad. No hay casualidad. Es Dios obrando en nuestras vidas. Y siempre, por más doloroso y por más duro que sea, va a ser para nuestro bien. Pero como suelo decir, conocí mucha gente masoquista. Le encanta padecer. Le encanta sufrir. No pueden salir de problemas porque son sumamente desobedientes. No obedecen a lo que dice la palabra de Dios. Lo más importante, hermanos, que no nos juzguemos uno a otro, porque dice, y os daré a cada uno según, preocupate por tus obras, preocupate por tu vida, preocupate por tu familia, preocupate por lo que estás haciendo, ocupate en tu salvación con temor y temblor, mejora cada día, que tus obras postreras sean más que tus obras primeras. No importa la maldad de la gente, no importa la maldad del mundo. Cristo no permite que tu amor mengüe. Cristo no permite y no te da licencia para pecar por causa del pecado ajeno. Es tiempo de tomar una decisión y ser radical con respecto a Cristo. Tenemos que decidirnos. (2:24) Pero, qué linda excepción, pero ojalá que esto sea aplicado a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa práctica, que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no les voy a poner otra carga. Una de las alabanzas que cantamos hoy eran: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Verdad que sí? Grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús ha dado. Y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis
resistir. Si no quedara también juntamente con la tentación, la salida, ¿para qué? Este pasaje dice, el Apocalipsis 2:24, para vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os le voy a poner otra carga. ¿De qué te habla eso? Dios sabe hasta dónde vos podés. Es más, vos no sabés hasta dónde podés. Nosotros no nos conocemos, pero Él nos conoce. Y nosotros por fe aceptamos lo que pasa en nuestras vidas, porque sabemos que Dios es fiel. Nosotros descansamos en los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede, para Él no hay nada difícil, para Dios nada es imposible. Él todo lo sabe, todo lo escudriña, nada podemos esconder de Dios. Y Él nos promete que no nos va a permitir una carga más de lo que podamos soportar. Por tanto, cuando nosotros pecamos, no le culpes al diablo y no le culpes a nadie, ni al que te hizo caer. Dios le va a juzgar al que por medio de aquel que vino el tropiezo. Pero no tenemos que culparle a nadie. Lo que tenemos que hacer es postrarnos delante de Dios y reconocer, Señor, perdóname. Yo soy culpable. Estoy cansado de confiar en mis propias fuerzas. Ayuda a mi incredulidad, porque la verdad es que no tengo fe y no creo. No creo en que me pudiste haber socorrido en medio de la prueba. Cedí por ser débil, soy inmundo delante de ti. Ayúdame a vivir una vida santa para ti. Eso es lo que falta. Esto parece que repetimos todos los domingos. Cristo dice que no te va a imponer otra carga. Él sabe hasta dónde podés. Y lo mejor de todo, que no es con tus fuerzas, sino las fuerzas que vienen de Él. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Verdad que sí? Y nosotros tenemos que vivir en el espíritu. Y nosotros hacemos totalmente lo contrario. Con la carne y con esfuerzo de la carne, pretendemos vencer las cosas de la carne. Totalmente contrario. ¿O no aplicaron todavía lo que dice su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1? Que se presente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se amolden en la forma de pensar, sino que piensen con cordura, conforme a lo que fue revelado, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, santa y agradable. Es su voluntad. Y lo aceptamos con gozo. Así como Policarpo cuando iba a ser sacrificado en el periodo de la iglesia de Esmirna, el discípulo de Juan. ¿Se acuerdan? Yo voy a ser quemado con un fuego que enseguida se va a extinguir, pero ustedes con un fuego que nunca se va a apagar. ¿Por qué yo le voy a negar a mi Señor si Él fue tan bueno conmigo todos estos años que le serví? Y Policarpo no tenía 15 años. Ya sufrió un montón de cosas. Generalmente en la iglesia primitiva no había gente rica. ¿Saben por qué? Porque el que se convertía se le confiscaba sus bienes. Y si no se le confiscaba sus bienes, los verdaderos creyentes, ¿saben qué hacían? Compartían con los que tenían necesidad. Qué diferente que es la óptica bíblica a la óptica que nosotros conocemos, a la que nosotros tenemos. El que robaba o el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice la Biblia? ¿Trabajás pensando en compartir para los demás? Voy a trabajar, sí, voy a trabajar para compartir. ¿Verdad que a nuestra mente le falta cambiarse todavía? El consumismo está totalmente metido porque nosotros trabajamos para acumular tesoros y no pensamos en los otros, pensamos en nosotros nomás. Es cierto, tenemos que proveer primeramente para los nuestros, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Jóvenes, varones, a ponerse las pilas. Ustedes tienen que proveer para su futura familia. Y chicas, cuando busquen algún esposo, vean que no sea haragán. No busquen que sea millonario, pero una persona que sea diligente. ¿Se entiende? Tienes una persona que no tenga miedo a eso, pero por sobre todas las cosas, una persona que tema al Señor, en primer lugar. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también
o como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a estar analizando esta carta. Y surgen varias interrogantes. ¿Quién era Jezabel? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿A qué se refiere cuando habla de cuáles son las profundidades de Satanás? ¿Qué quieren decir las promesas que se le hacen a la iglesia de Tiatira? Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas. Empezamos un poco con el contexto histórico-cultural. Se sabe por las inscripciones que se han descubierto que Tiatira tenía un montón de gremios comerciales. Tiatira era como la puerta de Pérgamo, de acceso a Pérgamo. Se pasaba sí o sí por Tiatira para llegar allí. Estos eran asociaciones de ayuda mutua, ¿sí? Y de diversiones para los que se dedicaban a ciertos negocios. ¿Se acuerdan de Demetrio y los plateros que le apedrearon a Pablo porque él había expulsado al demonio de la chica que tenía el espíritu de Pitón que adivinaba? Y la apedrearon y le hicieron un desastre. Bueno, el gremio de comerciantes de esa ciudad era bastante, ¿sí? Eran los sindicatos de hoy en día. Lo que sí, en Tiatira había un montón de gremios a los que se dedicaban. Uno de ellos era la venta de púrpura. ¿Se acuerdan? Lidia era de Tiatira y justamente la púrpura traían de ahí. Estas eran asociaciones entonces de ayuda mutua y de diversiones, ¿sí? La ciudad auspiciada frecuentemente, o la ciudad, ella era anfitriona de festividades y orgías paganas y era famosa por los objetos de lana y por la tinta de púrpura real. Había gremio de trabajadores de lana, de piel, el lino, el bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos y por supuesto había los que formaban imágenes y demás cosas, ¿sí? Como en todas las cartas, los atributos del Señor Jesucristo que aparece en el capítulo 1, también una parte de esos atributos aparece en cada parte de la carta, ¿sí? El Hijo de Dios puede ser tu Salvador, tu Maestro, tu Señor o puede ser tu juez. Así de clarito. ¿Es el Salvador y Señor de todos ustedes? Y la respuesta, ojalá que sea todo en su corazón, sí. Es mi Señor y mi Salvador. ¿Se acuerdan que estudiamos que no podemos separar la calidad de Señor con Salvador? Porque se dice el Señor Jesucristo. El Señor primero, Jesucristo Salvador. ¿Sí? Señor y Salvador. Entonces, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, puede ser tu Salvador, tu Maestro o puede ser tu juez. El versículo 23 parece apuntar al Salmo, capítulo 2, versículos 7 al 12, porque dice: a su Hijo heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a todos conforme a sus obras. Y dice así el Salmo 2, 7 en adelante: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Oh reyes, sed prudentes. ¿Qué dice? Admitid. Solamente el humilde puede admitir amonestación. El insolente, el soberbio, va a murmurar, se va a quejar. Pero el que es sabio va a aumentar su saber. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid, pero servirle a Dios no a tu manera. Dice, con temor. Y alegraos. ¿Cómo? Con temor. La libertad nunca como causa de libertinaje. Nunca. Si le servís a Jehová, tiene que ser con temor y con alegría, pero reverente, siempre reverente. No sea que ninguno de nosotros usemos la libertad como causa de libertinaje. Honrad a quién? Al Hijo. ¿Quién escribe esta carta? Dice, el Hijo de Dios. Así empezaba. El Hijo de Dios dice esto. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, así como sucedió con Israel. Pues se inflama de pronto su ira, o sea, en un momento a otro va a llegar su juicio.
¿Y cómo termina esa parte del Salmo 12? Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquellos que confían en Él, ¿qué van a hacer? Les van a servir con temor. Siempre la fidelidad está ligada al servicio. La persona que está en comunión con Dios siempre le quiere servir. Honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Honramos nosotros al Hijo? ¿Es honrado Jesucristo en tu vida y en tu familia? ¿Es honrado por ustedes? Por cada uno de ustedes. El que tiene ojos como llama de fuego y pies de bronce, el aborrecimiento intenso hacia el pecado y la mirada omnisciente que despoja los disfraces y muestra hasta lo más íntimo de la persona. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, te escribe la carta. Los pies de bronce bien pueden representar el poder de Cristo para pisotear el pecado y, como dice, desmenuzar como vasija de alfarero todas las cosas. Entonces, teniendo en cuenta el tenor de la carta, sigue y dice: yo conozco tus obras, tu amor. Si vos le amás a Dios, le vas a amar a tus hermanos. ¿Verdad que sí? Yo conozco tu amor, el ágape, el amor sacrificial, el que lo hace todo sin esperar nada a cambio, el que todo lo sufre, todo lo soporta, el que todo lo espera, el que no guarda rencor, no contabiliza las faltas y deja en el pasado y encomienda la causa al que juzga justamente. Yo conozco tu amor. ¿Puede decir Cristo eso de vos? ¿Sos conocido por tu amor? O mejor dicho, ¿somos conocidos por nuestro amor? Es característica de mi vida el ágape, no el amor, ay te amo, novela, el amor ágape. ¿Sos conocido por tu fe y por tu servicio? Si tenés amor a Dios es porque tenés fe. Y si tenés fe, eso se va a demostrar por medio de tus buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano y conforme a lo que Él estableció. ¿Verdad que sí? La iglesia tiene una forma de conducirse y una forma de obrar. Todos tienen que obrar conforme al mandamiento de nuestro Señor. ¿Para qué Dios nos dio dones? Para ministrar a los santos. Dios te dio dones para que le ministre a los santos. Y le quiero decir una cosa, los santos no están en la calle. Los santos están en la iglesia, en este caso en la iglesia local. Es para ministrarle a los demás. ¿Pero cómo? Con alegría, con sencillez de corazón. Y sencillez, la palabra sencillez, sin doblez, sin ser hipócrita y doble cara. También dice, conozco tu paciencia, tu perseverancia, tu constancia en el amor, en la fe y en el servicio. Sos perseverante. No es que una semana estás bien y un año estás mal. Y después estás bien algún día y haces algo. No. Constante, todos los días. El servicio a Dios es de todos los días. Eso no quiere decir que nuestro ánimo no decaiga. Pero el servicio y el amor tiene que ser constante en la condición en la que estemos. Porque sabemos que Él es fiel, Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. No vamos a tener temor alguno de lo que pueda hacernos el hombre. No nos importa el futuro, porque nuestro futuro está en sus manos. Aunque nuestra carne se revela, nosotros ¿qué hacemos? Confesamos: Señor, ayúdame a creer. ¿Saben cuánto espera el padre que el hijo le pida ayuda? Pero un papá que su hijo empieza a caminar va a estar pendiente para que no se rompa la cabeza. No quiere Dios eso de ustedes. Lastimosamente nosotros no tuvimos buenos padres, o muchos de nosotros. No tenemos esa figura paterna. Y la figura paterna que tenemos es más del demonio que de Dios. Algunos tuvieron el privilegio de tener un buen papá. Hay muchos que no. Que sus papás eran borrachos, eran desastres. Vamos a estar abriendo Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que hablan del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Imposible cuando andamos en el Espíritu de quebrantar los mandamientos de Dios, porque estamos en el Espíritu. Y el que obra es el Espíritu y no nosotros, porque las obras de la carne son totalmente opuestas. Nuestra carne siempre va a obrar para mal. Romanos capítulo 2, versículo 7, del 4 en adelante ya. Romanos 2, 4 en adelante. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es tu forma de vida? Vida eterna. O sea, los que tienen vida eterna van a perseverar en hacer el bien. Van a buscar gloria y honra e inmortalidad. El que fue plantado en la familia de Dios busca el bien. Quiere arreglar su situación, quiere arreglar sus cosas. No persevera en el pecado. Se lamenta si llega a pecar, pero no persevera en esa situación. Y lo que dijimos hace rato, qué interesante, que tus obras postreras son más que las primeras. Y vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 6, Hebreos 6, 9 en adelante. Qué lindo pasaje de la palabra de Dios, haciendo un contraste con aquellos que son desobedientes en los versículos anteriores. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque venía hablando duramente. Porque Dios, atiendan hermanos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el día que sea llamado por Cristo, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Dios no es injusto. Dios no es como nosotros. Nosotros no olvidamos muchas veces el bien que nos hacen. Incluso el mal que nos hacen no solemos olvidar. Pero Dios no se va a olvidar de eso. Él es justo. Pablo al final de su carrera dijo, yo sé a quién he creído. Yo sé que me está guardada la corona, porque peleé la buena batalla. Acá el autor a los Hebreos nos está diciendo que Dios no es injusto para olvidar todo lo que hiciste por amor, ojo, por amor de su nombre. De ahí es que la motivación de nuestro corazón es tan importante, ¿sí? Y en cualquier cosa que ustedes hagan, lo importante es hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Porque si lo hacemos con la motivación correcta, galardón tendremos de parte de nuestro Señor. Y eso ha aprobado. El Hijo de Dios le quiere agradar a su Padre. ¿Verdad que sí? Nuestra motivación es agradarle a Dios. ¿Quién de ustedes no quieren tener alabanzas de Dios? La alabanza del ser humano no sirve para nada. Cristo dijo, gloria de hombre no recibo. Nosotros la misma cosa. Está bien que te aplaudan, que te reconozcan, no hay problema. Que los gentiles le glorifiquen a Dios por medio de tus buenas obras. Pero lo que tenemos que buscar es la honra que viene de parte de Dios. ¿De qué me sirve a mí que la gente... Qué bueno, qué espectacular, sos el number one de todas las cosas, el número uno sos, te felicito. Y después Dios dice, yo conozco tus obras. Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante. Abran todas sus Biblias, por favor, ¿sí? Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer vuestra justicia, ¿sí? Las obras de Dios, el cumplir la voluntad de Dios. Versículo 2, un ejemplo. Cuando pues des limosna,
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen, ¿quiénes? Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La alabanza de los hombres. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. La misma cosa la oración, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Nuestro Padre, el que dice que tiene ojos como llama de fuego, dice, ¿dónde ve? En lo secreto. ¿Quién son en lo secreto? Ese sos vos. Y vamos a abrir 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis como más y más. Y vuelvo a recalcar, los apóstoles rogaban, Dios no ruega. Ellos conociendo el temor de Dios y conociéndole a Dios y siendo conocidos por Dios, dicen, les ruego, por favor, dejen de vivir de esa manera, condúzcanse en temor y temblor, así como le instruimos, no se aparten ni a derecha ni a izquierda porque conocemos al Señor. Y no solamente requiero esto, dicen los apóstoles, sino que crezcan más y más. ¿Ya están satisfechos de su servicio al Señor? En la Biblia tenemos la exhortación una y otra vez de seguir para adelante. Os rogamos y exhortamos en el Señor, les animamos, les alentamos y abunden en aquello más y más. Y vuelvo a decir, la iglesia Tiatira tenía eso. Tus obras postreras son mayores que tus obras primeras. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿O no recibimos el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron? ¿O ellos lo hicieron por su fuerza? ¿No está en la Escritura para nuestra enseñanza y consolación? Para aprender lo bueno y lo malo. ¿Cuántos ejemplos tenemos de la severidad de Dios? Pero ¿cuántos ejemplos tenemos de la misericordia, de la bondad de Dios? De cómo Dios hizo con Timoteo, cómo hizo con Pablo, cómo hizo con mucha gente, con Daniel, con sus amigos. Lo que venimos estudiando, cómo Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Cómo incluso Abraham ofrecía al unigénito, pensando dentro suyo que Dios es poderoso para levantarla aún de los muertos y cumplirle su promesa. Abraham le creyó a Dios y tardó 25 años y ya era viejo, ya estaba muerto prácticamente. Y le nace el hijo y Dios le prueba nuevamente. No le negó a Dios. Podría ser fácil para nosotros decir, bueno, pero él estaba acostumbrado porque ahí todos le ofrecían a su unigénito. A su primer hijo varón, todos le ofrecían en sacrificio a Baal y además deidades que alababan ahí. Pero la Biblia y el libro de Hebreos no nos muestra eso. Dice Abraham que por la fe le ofreció, creyendo que Dios era poderoso para levantarla aún de entre los muertos. Abraham siguió creyendo que Dios era fiel, que Dios era bueno y que iba a cumplir lo que le prometió. Es por la fe que hizo eso. Pero con los inconversos pasa al revés. Ellos nunca pueden ir de más en más, siempre van de peor en peor, siempre van para abajo. La degradación de ellos es así. Vamos a abrir Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 45. Miren cuando una persona se añade a una religión, pero nunca realmente fue salva. Una persona que no tiene el Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo, versículo 43 del capítulo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí.
y cuando llega la halla desocupada, barrida, lo que hace la religión con mucha gente. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hay mucha gente que se acerca a Dios, se acerca a la iglesia, hasta parece cristiano. Su casa parece barrida y adornado, pero en sí no tiene raíz. La casa está vacía y desocupada. El Espíritu Santo no mora en la persona. El estado posterior de esa persona. Por eso les digo, al creyente verdadero se le conoce por el paso del tiempo. En el paso del tiempo le vas a conocer. No hay que apresurarse para juzgar. Segunda de Pedro 2:20. Hablando de los falsos cristianos. Vamos a leer, y tenemos que leer del versículo 17 por lo menos, ¿sí? 2:17 en adelante. Hablando de ellos dice, estas son fuentes sin aguas, nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, o sea, con pecados y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven ¿en qué? En error. Este es el caso de lo que estamos leyendo. Esa Jezabel le estaba seduciendo con los apetitos de la carne a verdaderos creyentes, a los cuales Cristo le dice, arrepentite. El sistema del mundo pudo haber corrompido tu alma, tu sincera fe hacia Cristo, y no estás produciendo los frutos. Pues seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones ¿de qué? Del mundo, por el conocimiento, nunca le aceptaron, nunca le recibieron como Señor y Salvador, solamente escucharon de Cristo y creyeron incluso que lo que dice la Biblia es verdad, pero ellos nunca fueron salvos. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera haber sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjense que esta persona, en el versículo 21 dice que ellos conocieron el camino hacia la justicia. Ellos no fueron salvos. Ellos supieron cuál era el camino, la verdad y la vida, pero ellos no depositaron su confianza. Por un momento de tiempo estuvieron practicando algunas cosas, y es verdad, el mejor lugar para una persona puede ser estar escuchando la palabra de Dios, porque de cierta manera le ayuda a llevar una mejor vida. Estas personas ciertamente por un tiempo parecen que su vida cambia, parece que lo de adentro es barrido y adornado, pero después vuelven a su vómito. A esto se le llama como apóstatas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esta palabra no aparece en el original, está transliterado, pero sin embargo, lo más probable que el escritor La Reina Valera y otras versiones pusieron para que tenga sentido. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Nosotros acá en la iglesia, si hay alguien que tiene alguna práctica pecaminosa, práctica, no que cayó en pecado, pero que tenga una práctica pecaminosa, somos nosotros los que tenemos que juzgar. La iglesia, en primer lugar, yo, y en segundo lugar, cada uno de los que estamos acá. La responsabilidad es compartida de todos, porque el mensaje es para todos. No lo tenemos que tolerar. Vamos a darle tiempo que se arrepienta, vamos a darle tiempo que se arrepienta, vamos a advertirle. Pero va a llegar un límite y a esa persona con el dolor en el alma le vamos a tener que decir,
disculpa, ya no sos bienvenido acá. Lastimosamente tu conducta no cambia, porque dice, con aquel que llamándose hermano está el problema. Fuere fornicario, adúltero, idólatra o avaro, o malediciente, con el tal ni aún comáis. Una advertencia fuerte. No tiene que pertenecer a la iglesia. No le vamos a prohibir la entrada a nadie, pero miembro de la iglesia no va a ser. Las personas tienen que saber que no es salvo. El sentido de Jezabel debemos tomarlo en sentido espiritual. Uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana con el que se enfrentaban los cristianos a diario era, por ejemplo, la carne ofrecida a los ídolos. Y por supuesto eso llevaba consigo orgías y demás cosas que ellos hacían, ¿verdad? Pablo eso lo trata en Corintios, en primera, no me acuerdo si era primera o segunda de Corintios 8 al 10. Cuando una persona hacía un sacrificio en un templo griego, por ejemplo, lo que se quemaba en el altar y era la parte más pequeña de la víctima, a veces solamente los pelos. Los sacerdotes paganos recibían una parte de la carne del animal y el adorador recibía el resto, con el que se hacía una de dos cosas. Podía celebrar una fiesta con sus amigos en el recinto del templo. Te invito a comer conmigo a la mesa de nuestro señor Asclepio o Artemisa, o a la mesa de nuestro señor Apolos. En ese sentido, Pablo dice, no podéis participar de la mesa de Dios y de los demonios. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? La luz con las tinieblas. No podéis. Pero si la persona mundana te dice, vamos a comer, come. Pero si te dice, esto es en honor a fulano, no. Hacían banquetes en las casas. Aquí estaba el problema para los cristianos también. ¿Podía uno en un templo pagano o en cualquier otro sitio comer carne que se había ofrecido a un ídolo? Y Pablo discute este problema en 1 Corintios capítulo 8, versículo 10. Vamos a ir, por favor. Estos corintios se jactaban del conocimiento que tenían y decían que el ídolo no era nada y tenían razón. Pero miren lo que hacían. Si bien la vianda, versículo 8 de 1 Corintios 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, como dicen los adventistas, ¿verdad? Ellos piensan que son más aceptos delante de Dios porque se abstienen de ciertos alimentos, cosa que no es bíblico. En el Antiguo Testamento sí había una ley, en el Nuevo Testamento no. La vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, entre comillas, porque es irónico lo que dice acá, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil o es nuevo en la fe, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se extraviará, ¿verdad? Ahí dice se perderá. Se extraviará el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Pero en qué contexto? En el contexto de lo sacrificado a los ídolos. Ya no están obrando con amor. Vamos del 28, ¿sí? Dice así. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Verdad que el tenor de Apocalipsis es lo mismo? No les voy a imponer otra carga, dice, ¿verdad? Y acá miren cómo Dios obra en medio de su iglesia. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os tengáis de lo sacrificado a los ídolos. No coman. Por ciertos manejos organizacionales no coman, dice. De sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. No, Dios quiere que pasemos bien, sanamente, usando bien la libertad, como libres, pero no como pretexto de aquellos que tienen la libertad para pecar. Esto contribuía a aislar a un cristiano de todas las ocasiones sociales con los no cristianos. En casi ninguna ocasión era bueno para el cristiano participar en ese sentido con los paganos. Esta ciudad era terrible, así como muchas ciudades de la antigüedad, y todas las prácticas idolátricas y realmente denigrantes que tenían, especialmente la mujer, pero para ellos honroso, era terrible para el creyente en aquella época. Esto tenía otra consecuencia que, como ya hemos dicho, creemos que estaba en el trasfondo de la situación de Tiatira.
Quería decir que el cristiano no podía vincularse a ningún gremio profesional. Vamos a hacer una reunión de negocios. Hoy día pasa lo mismo en algunos lugares donde se juega fútbol. Vamos a jugar fútbol. Pero el fútbol no le interesa. Juegan 5 minutos fútbol y después cerveza hasta morir. ¿Verdad? Y si en clubes cerrados, bailarinas al final de la borrachera. Ustedes saben que pasa eso. Acá en Ciudad del Este también pasa eso. No crean que pasa en Asunción nomás. Quería decir que el cristiano no podía vincularse a ningún gremio profesional, porque todos los gremios tenían una comida en común con el centro de sus prácticas. ¿Saben dónde se hacían los negocios? En el templo, que eran grandes gimnasios. Ahí las mujeres, que eran para tener hijos legales nada más, estaban en las casas. Y los varones todo el día estaban en el gimnasio. Y dentro del predio del gimnasio, donde se hacían los Juegos Olímpicos, estaban los diferentes templos. Y había carne en abundancia, y estaban los templos, por ejemplo, a Afrodita, que tenían más de 1000 prostitutas dentro del templo. Entonces, ellos tenían una comida común como el centro de sus prácticas, que bien podía ser que se celebrara en un templo pagano, y que consistiera mayormente de carne ofrecida a un ídolo, más todas las prácticas que tenían que ver. El mantenerse al margen de la membresía del gremio prácticamente equivalía a un suicidio comercial. En los jóvenes hay mucha de esa duda. ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Si hago esto está mal, si hago aquello está mal también. Y bueno, orá y que Dios te dirija. Y yo te puedo asegurar que no vas a fallar. Y al final de cuentas vas a terminar haciendo lo que Dios quiere. Sinceramente, a muchos le conozco que tienen ciertas profesiones, pero no se dedican a sus profesiones, pero sí le ayudo. Por eso no te estoy diciendo que no estudies ni nada, pero elegí. Si podés tener algún oficio, mejor. ¿Qué mejor que el oficio? Prestar servicios espectaculares. En cierta manera sos dueño de tu tiempo. Le puedes servir al Señor tranquilo y hay cosas que puedes rechazar y cosas que no. Pero si sos empleado y no te queda otra cosa, sé el mejor empleado o un trabajo que no te permita congregarte. O sea, hay principios para lo cual yo tengo que tener bien claro para elegir. Pregunta para nosotros. ¿Tenemos alguna comunión íntima con los paganos? ¿Nos unimos en yugo desigual por amor a Mamón? Vas a ser trastornado con muchos dolores porque la Biblia dice eso. Porque los que quieren enriquecerse, dice la Escritura, caen en lazo y en muchas codicias necias. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando muchos se extraviaron de la fe y sufrieron muchos dolores. Hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos alianzas. Hay que tener cuidado y no tenemos que hacer lo que hace el mundo. El mundo se une con cualquiera, ve la ganancia y ya está. No, creyente tiene que ser. No abra sociedad con el incrédulo. Si vas a hacer algún negocio, contratale a alguien y chau, se termina el contrato y se terminó. No es una asociación. Pero no hay que decir, vamos a tener en común las cosas y hagan una sociedad. No. Porque uno es usado por Dios y el otro es usado por Satanás. Sea buena o sea mala la persona. No queda. Y cuánto más si se casan con un incrédulo o una incrédula. ¿Van a ser compatibles? Jamás. Dios te dirige a vos, no te vas a casar nunca con alguien que no le crea a Dios. Y si te llega a casar, pobre de vos, porque vas a sufrir. Aquí la obra de Jezabel, la unión de la iglesia con el Estado y el mundo pagano, hacen que forniquen espiritualmente. La iglesia empezó a tener muchos favores, se empezó a extender por todos lados. Gozaban de los privilegios del imperio, sin embargo, ellos dejaron su fe y estaban metidos la mayoría en prácticas paganas. Israel era llamada la esposa del Señor en el Antiguo Testamento, pero Dios le dio carta de repudio. ¿Conocen eso? Ahora están en el Antiguo Testamento. Por su idolatría, por su fornicación espiritual. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo, o mejor dicho, la iglesia es llamada esposa de Cristo y Él nos exige fidelidad. Efesios 5, 24 al 28.
Dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Pero quiero llamar la atención al versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se acuerdan de la reina Esther? ¿Se acuerdan lo que pasó con Basti, verdad? Se embriagó el Asuero, le mandó a llamar, ella no fue, entonces llamó a un concurso de modelaje. ¿Cuánto tiempo le prepararon a Esther? 1 año. Baño con perfumes, tratamiento para la piel, comidas especiales, tratamiento para el cabello. ¿Para qué se tenía que preparar? ¿Para presentarse delante? Hermanos, ustedes y yo, por su misericordia, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y Él dio su vida para que nosotros seamos sin mancha y sin pecado. Tenemos que mantenernos sin mancha y sin arruga. Dios quiere eso. En cualquier momento te puede ir a la presencia del Señor. En cualquier momento nos podemos ir a la presencia del Señor. Esta persona, sea quien fuera, que le llama el apóstol Juan Jezabel, impulsaba a la iglesia a la infidelidad espiritual y eso, por supuesto, conduce a la impureza física. El que es espiritualmente fornicario lo va a hacer físicamente. El que espiritualmente no está bien se va a entregar a los deseos y pasiones. Y muchas veces no se le va a poder distinguir de un incrédulo. La iglesia Tiatira o la iglesia pagana se extendió desde el año 606 hasta el año 1500 y se le denominó la edad del oscurantismo, 1 milenio de oscuridad. El programa de fusionar el paganismo con el cristianismo comenzó bajo la iglesia de Pérgamo, con Constantino, ¿se acuerdan? Pero alcanzó su clímax en Tiatira. Era terrible. La película Martín Lutero arroja mucha luz acerca de eso, ¿verdad? Y da gusto ver esas cosas porque te dan un panorama más completo de cómo era. Se vendían las indulgencias, cuántas prácticas había. Por la gracia y misericordia de Dios se mantuvo siempre un remanente fiel. Sin embargo, bajo este periodo también tuvo un comienzo la Gran Reforma, con hombres como John, que nació en 1320 y murió en 1384. Fue uno de los primeros proponentes de la Reforma en la Iglesia Católica. Inició la primera traducción de la Biblia al inglés y es considerado como el principal precursor de la Reforma protestante. Esto estudiamos acá en el Club de Jóvenes, ¿verdad? Así es. En vez de retrogradar las primeras obras del primer amor como Éfeso, las últimas obras de Tiatira excedían sus primeras. Era una fortaleza de ellos. Solamente que había algunos verdaderos creyentes que se dejaron seducir por la concupiscencia. A esos creyentes le dice Cristo, arrepiéntanse. O sea que se puede, sí se puede. Dios quiere que te arrepientas como está escrito. No quiero la muerte del impío, dice Jehová, sino que el impío se arrepienta de su mal camino. Vengan a mí y van a vivir, dice. Hay muchos que están vivos, pero viven como muertos. Viven en hiel de amargura. Eso no le glorifica a Dios. No le glorifica eso a Dios. En Éfeso había mucho celo por la doctrina, pero su amor se enfrió. Había poco amor. En Tiatira había amor, pero no había celo por la doctrina. ¿Se entiende? El celo por la doctrina es inservible sin amor, como dice. Todas las cosas sin el ágape no sirven, pero ágape sin doctrina tampoco puede haber. Son inseparables las dos cosas, van de la mano. Arrepiéntete. Y ella no quiere arrepentirse, no quiere abandonar su fornicación. El castigo de ella es ser arrojada en cama y sus hijos muertos, mientras que los que participan en los pecados de ella, con tolerarla, los verdaderos creyentes, serán echados en grande tribulación. Por misericordia, para que participemos de su santidad,
Porque cuando estamos realmente en tribulación, recapacitamos. ¿Verdad que sí? Y somos obedientes. Todas las iglesias sabrán, lo que expresa que todas estas cartas se destinan para la iglesia universal de todas las edades y lugares. Nosotros nos enteramos hoy de lo que pasó en Tiatira. ¿Verdad que sí? Nosotros hoy nos enteramos lo que pasó con el rey David, ¿sí o no? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también nos enteramos que mató y adulteró. Pero también nos enteramos que se arrepintió. ¿Verdad que sí? Y no podemos quitar consolación. Toda la iglesia lo reconocerá como la obra de Dios. Así como Dios sustenta, protege, a la vez disciplina para que su pueblo viva en santidad, como expresa bien Hebreos capítulo 12, versículo 6. Aquel que Dios toma por hijo, azota. ¿Verdad que sí? Porque aquel que no recibe disciplina es bastardo y no hijo. Si somos hijos de Dios, Dios me va a disciplinar por su misericordia para que yo viva en santidad. Y el creyente quiere vivir en santidad. Si yo pregunto acá, ¿quién no quiere vivir en santidad? Y alzan la mano, le apedreamos, ¿sí? No, alcen la mano, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Del versículo 1 tenemos que leer. Vamos a ver el versículo 1, ¿sí? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Quién tiene que hacer? Yo. De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben qué es la bendición de tener una carrera por delante? Qué bueno saber dónde ir. Qué bueno que tenemos una dirección hacia dónde correr. Qué bueno que nos hayan marcado el camino. Qué bueno que tengamos la luz para no tropezar en ese camino. Qué bueno realmente el que nos enfoquemos en ese camino. Pero hay una forma de correr. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así también nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos en prueba, nosotros igual tenemos que seguir corriendo la carrera por el gozo puesto delante de nosotros. Todas las promesas de nuestro Señor, una herencia incorruptible en los cielos, una vida, una eternidad, mejor dicho, que no podemos dimensionar, de gozo, sin lágrimas, sin llanto, sin dolor, sin muerte, sin injusticia. Corramos la carrera con paciencia, perseverantemente, puestos los ojos en Cristo Jesús, y despojémonos de las obras de la carne. Y empecemos a vivir la vida como tiene que ser. Y te dice, considerad, tened en cuenta, trae a la memoria a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estás cansado? Acordate de Cristo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no le disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos, sin excepción alguna, han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué bueno, tenemos una carrera por vivir. Tenemos un camino trazado, no para hacer lo que a nosotros se nos parece, sino que Dios en su misericordia nos muestra lo que tenemos que hacer. Tenemos un propósito en la vida. Tenemos un Dios, tenemos esperanza. Está reservada en los cielos. Pero cuando quitamos la mirada de Cristo, se terminó. Empezamos a tambalear. Empezamos a pensar en cualquier cosa y hacer cualquier cosa. Pero Dios, con su disciplina, nos trae de vuelta al camino correcto. Dios destruye a los que son de tropiezo para su pueblo. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia lo dice. Y alguien, por favor, me ayude rápido para terminar. Mateo capítulo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le hubiera haber sido no nacido
Mejor atarse una piedra de molino con lo que en los granos se molían. Mejor atarse esa piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar. Pobrecito de la persona que haga tropezar a uno de los hijos de Dios. Lo dice Dios mismo. Dios se pone en pie de guerra contra aquella persona que busque seducirnos, que nos ponga tentación en el camino. Y Él dice, yo escudriño la mente y el corazón, la fe y el amor, los únicos motivos que Dios acepta. ¿Estás viviendo por fe? ¿Estás viviendo en amor? ¿Estás viviendo en servicio a los hermanos? Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás? Yo os digo, no les voy a poner otra carga. Había una secta llamada Ofir, era gnóstica. Los ofitas o ofismos son denominaciones genéricas para varias sectas gnósticas que se desarrollaron a partir del año 100 más o menos en Siria y Egipto. Su nombre se deriva del griego ophis, que significa serpiente. Estas sectas le daban gran importancia a la serpiente del Génesis, por su conexión con el árbol del conocimiento del bien y del mal, y la de con la gnosis, o sea, con el conocimiento. O sea, ellos le adoraban a la serpiente para tener conocimiento. Hoy hay una hermandad que se llama la Hermandad de la Serpiente, que son masones también. Los ofitas veían en la serpiente una figura positiva, heroica, mientras que al Dios del Antiguo Testamento lo identificaban con una figura negativa y malvada, que le quería privar de esos conocimientos de la verdad. Y Satanás hoy le da la llave o le ofrece las llaves del conocimiento a la gente, cosas ocultas, las cuales pertenecen a Jehová. ¿Verdad que sí? Prácticas ocultistas y hechicerías. Según los teólogos Orígenes, Ireneo, Lyon y otros, la esencia de la doctrina ofita era que el Dios del Antiguo Testamento fue una deidad misantrópica para aquellos que creían que el poder de la humanidad tenía que ser liberado. La serpiente buscaba en realidad libertar a Adán y a Eva. Dios es malo, yo le ofrezco el camino a la verdadera libertad. Es lo que Satanás hoy le ofrece a los jóvenes. Fornicá, ahí está el placer. A los casados adulterá, ¿para qué vas a obedecerle a Dios? Mentir, robar, ser libre, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, ¿se entiende? Eso ya viene del Génesis. Así como la serpiente y otros dioses del Antiguo Testamento se convertían en héroes para esa secta. El sistema completo de la secta parecía tener una combinación de la doctrina cristiana con misterios orientales, particularmente los de la diosa egipcia Isis y otros conceptos de las mitologías orientales. Me voy a pasar un chiquitito, ¿sí? Los falsos profetas se jactaban particularmente de su conocimiento o el conocimiento de los misterios y de cosas profundas de Dios. Justamente gnosis significa eso, conocimiento. El Espíritu nos enseña, por medio de esta carta, que las pretendidas profundidades de ellos, o ese conocimiento de cosas divinas, son en realidad las profundidades de Satanás, expresada como sinagoga de Satanás en los versículos anteriores. No vamos a leer estos versículos por cuestión de tiempo, pero miren este falso profeta, que es el espíritu que hoy mismo está en la mayoría de las iglesias. Él también supone que tiene el conocimiento de misterios que nadie sabe. Esto ya conocen la mayoría. ¿Cuántos de ustedes no vinieron en esta mañana? How many were not here this morning? That's Este es Maldonado. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The original sin in Eden was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16 verse 2:16 17. Génesis 2, versículo 16 o And the 17. Lord commended the man saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the comerás, day that you eat you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán, God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. The tree of the knowledge of good and evil represents or symbolizes the tithe. Because tithe Porque el diezmo is separated
is sanctified for God. Es algo separado, It's santificado para holy and Dios. sanctified for God. Santo y santificado para Dios. And God said to him, Dios le dijo, do not touch what is mine. no toques lo que es mío. Tienes todos los recursos, You have all the resources. tienes todo lo que You necesitas, have everything you need. pero no comas lo que es mío. But do not eat that which is mine. Y como resultado, As a result, pues el hombre, ¿por qué le dijo eso? why did he say that? Porque Dios puso orden. Because, in other words, for him not to touch 9, ¿Es el diezmo del Nuevo Testamento o del Viejo Testamento? does the tithe belong to the New or the Old Testament? La palabra de Dios enseña, The Word of God teaches. si fue desde el principio Since this was established que from the Dios beginning, estableció el diezmo, that he established eso no tithing, puede ser de la ley porque la ley ni existía cuando Dios hizo todas las cosas. es en el tenso presente. No dice, Bueno, y así la hermandad de la serpiente sigue enseñando, ¿verdad? Así que fíjense lo que dice ¿verdad? Que el pecado original fue robarle a Dios el diezmo. Y bueno, y la gente le escucha y son seducidos y hacen mercaderías por estas clases. ¿Y cuántos videos más hay que podemos ver, verdad? De gente que piensa que sabe la verdad y los misterios de Dios está revelando él porque es profeta, es apóstol. Supuestamente tiene que resucitar muertos y demás cosas. Son todos obreros fraudulentos que hacen mercaderías con la gente. Y por supuesto tienen megas iglesias y se llenan de gente y no son más que otra cosa que marionetas del mismo infierno. A los que son fieles se les hace una promesa. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo quiere que Dios guarde sus obras? Hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Y esto es para aquellos que son salvos. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.